Gracias. Buenas noches. Bien, hoy vamos a tratar la definición de la guerra espiritual. Una de las cuestiones en cualquier tema que tú desarrolles, sea de cualquier tema, siempre es tener una definición. Si viene alguien y te pregunta, oye, ¿qué es eso de la guerra espiritual? Pues debes de tener una definición pues un tanto clara, ¿no? Y una definición de guerra espiritual es una batalla hostil. Hostil es feroz, es una batalla competitiva entre enemigos rivales que tienen fuerzas antagónicas, fuerzas contrarias. Decía que en la diapositiva vemos, muy elocuente esa diapositiva, muy evidente, ¿no? Está de un lado las fuerzas oscuras en rojo del enemigo de nuestras almas, del enemigo de Dios, Satanás y el diablo, y del otro lado está la luz y la gloria del Salvador, nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Y están midiendo fuerzas. Esta guerra espiritual es, te repito, un combate, una batalla, es una competencia entre rivales, entre enemigos. No hay posibilidad de conciliación. Aquí no hay posibilidad de pactos de paz ni nada de eso. Es una guerra entre fuerzas espirituales. Alguien allá en casa diga espiritual. Fuertemente espiritual. Fuerzas espirituales Correcto. contrarias, antagónicas. Ahora, la definición es, como te decía, ese combate, esa confrontación de poderes espirituales. Es un choque de poderes donde Dios va a manifestar su poder, su soberanía a través de la iglesia. Alguien repita, a través de la iglesia. La guerra espiritual se da en la tierra a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. Ahora, esto está muy claro en Efesios 6:12. El apóstol Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es clave en la guerra espiritual. Si tú tienes una Biblia, yo que tú lo subrayaba y lo tendría presente. Y son principados, ¿no? Como está sobre la tierra ahí Babilonia, ¿no? La Babilonia está sobre una bestia de varias cabezas, ¿no? Este es un principado, ¿no? Espiritual. Ahora vamos a ver algunas definiciones, ¿no? El término bíblico para la guerra es estrategia. ¿Dónde he sonado? ¿Dónde he oído eso? Estrategia, estrategia, estrategia. Ah, bien has pensado. Ah, me suena la palabra estrategia. Incluso hay algún juego de mesa que se llama estrategia. Y el término griego bíblico, ¿no? Para la guerra es estrategia. Ahora, la palabra hebrea para guerra tiene varias acepciones, pero sobre todo es milhama. Milhama. Y aparece 315 veces en el hebreo bíblico, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicar lo que dice la Biblia. En el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, estrategia. En el Antiguo Testamento, que es el idioma hebreo, es milhamam.
Entonces, hay una ley, pues en la Biblia, que es la ley de la primera vez que aparece una palabra. Los teólogos dicen cuando aparece por primera vez una palabra, eso tiene un amplio significado. Y la palabra guerra aparece por primera vez allá en Génesis 14:2. Dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adama, contra Semer, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Entonces, vean, 5 reyes en guerra, ¿no? Entonces, ustedes van a empezar a ver que en la Biblia se habla de guerra. El propio Salvador nuestro, el Señor Jesús, ahí en Mateo 24:6 dice, oiréis de guerras. Mateo 24 es una palabra totalmente profética para este tiempo, porque los discípulos le preguntan, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor dice, oiréis de estrategias de guerras y rumores de estrategias de guerras. Mirad que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, estamos, ya lo hemos dicho en varios cursos, que realmente estamos viviendo el principio de los tiempos del fin. Esta es una definición muy profética. Entonces, hoy quiero que aprendas estrategia. Ahí vemos un rey, está rodeado de capitanes, de generales. Ellos hacían planes para conquistas. Así en el reino de Dios, en el reino de los cielos, son necesarios los planes, la planificación, la estrategia, ¿no? Entonces, la definición de guerra espiritual debe quedarnos muy claro como creyentes, ¿eh? Si tú eres creyente en Jesucristo, estamos involucrados. Nos guste o no nos guste, quizá no habrá cosas que no te gusten, pero la Biblia dice que están y existen. Estamos involucrados en un conflicto titánico, un conflicto real, la batalla entre el bien y el mal, lo moral y lo inmoral. Lo vemos día a día. Las cosas virtuosas y las cosas viles se ven aquí en la tierra. Basta que eches un recuento a las noticias y quisiera preguntar si nuestra hermana ya llegó, nuestra hermana venía manejando, Anita Falcón, y bueno, ya está el pastor Roberto Cedillo. Gracias, Roberto. Creo que no está Anita Falcón, ha de estar estacionando el carro. A veces las ocupaciones, pero creo que está nuestro hermano Rafael. Eh, Rafa, ¿qué nos dice sobre la definición de guerra espiritual? ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia particular? Buenas noches a todos. Todo se tiene que hacer con una estrategia. Todo, no podemos pelear cosas que no conocemos o no sabemos. Definitivamente, profeta, bueno, en algunas experiencias personales, como cuando hemos hecho las tomas de Paso de Cortés, la toma del Pico de Orizaba, la de la Malinche y la de el Cerro del Elefante, primero se armó una estrategia, primero se armó gente que fue a ver qué simbolismos había, se hizo las investigaciones, se planeó la estrategia para poder llegar, se convocó a toda la gente, se armaron grupos de oración. Entonces, definitivamente tenemos que tener una estrategia para la guerra espiritual. No podemos pelear sin conocimiento, ¿no? No podemos pelear sin entendimiento. Tampoco podemos pelear porque creo que a mí me toca hacerlo
y yo voy a tomar toda mi colonia sin que Dios lo haya dicho o lo haya ordenado, ¿no? Entonces, en esta parte es muy, muy importante que, que los estudiantes vayan entendiendo que, que tienen que aprender a usar estrategias, que tienen que aprender a usar gente que ellos tengan gente con un escudo de oración, eh, gente a quien le vayan a entregar cuentas, ¿no? En este caso, no sé si sea sus pastores, a sus apóstoles, profetas, evangelistas, no lo sé. Cada uno de ellos tendrá a quien reportar, ¿no? No podemos brincarnos las autoridades. Entonces, es muy importante el que ellos vayan conociendo y principalmente que ellos externen sus dudas o sus preguntas acerca de una estrategia para la guerra espiritual. Sí, Rafa, muchas gracias. Verdaderamente, bueno, comentabas algunas experiencias que hemos tenido con la compañía profética, pero, por ejemplo, para sacar a un muchacho de las drogas, para liberar a un alcohólico, necesitas tener un plan, una estrategia, ¿no? Un seguimiento, un antecedente. Para evangelizar en tu colonia, por ejemplo, los pastores tienen que tener pues una estrategia, un equipo de evangelización, si es a través de folletos, de tocar casa en casa, etcétera, ¿no? La guerra espiritual requiere de eso, estrategia, pero es un conflicto real, titánico, ¿no? Tenemos varias armas de luz, vamos a ver más adelante qué función tiene la alabanza, qué función tiene la oración, los actos proféticos, ¿no? Pero de que hay una batalla entre el bien y el mal, es real. Una batalla entre lo moral y lo inmoral, es real. Lo virtuoso y lo vil, pues ahí está, ¿no? Y fíjate que me llama mucho la atención cuando Pablo, el apóstol, se dirige a su discípulo Timoteo, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados están en el frente de batalla y a veces tienen que acatar órdenes, pues, de correr en medio del campo de batalla, disparar o cubrirse o retiradas, o, ¿verdad? Y dice tú, eh, como buen soldado, fíjate que en la Biblia aparece la palabra estrategia, ya vimos que nuestro Salvador lo dice, oiréis de guerras, rumores de guerras. Eh, Pablo usa términos militares. Buen soldado de Jesucristo y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto está en 2 de Timoteo 2, 3 y 4, ¿no? La guerra espiritual no es una batalla natural, eso sí, entre la sangre y la carne, ¿no? No es algo así que digas, ay, pues voy a agarrarme a trancazos, ¿no? Por ejemplo, en una pelea de box también tiene una estrategia, ¿no? Pégale aquí, pégale allá, en un juego de fútbol, ¿no? En el Super Bowl que ya viene, tienen sus estrategias, estudian al enemigo previamente a través de videos, bien, cómo es la oposición, qué hacen. Así tú como hijo de Dios, como hija de Dios, debes de empezar a establecer el término guerra muy consciente que está en la Biblia, que estamos involucrados y que tienes una participación que no es en sangre y carne, ¿verdad? No es una batalla visible, ¿no? Por ejemplo, me mandaron esa foto de un mural que está allí en la colonia Escaposalco, ¿no? Es un mural monumental, ¿eh? Es de, ¿qué te gusta? De 20 metros por 10 metros de grande, ¿no? ¿Y quién va y se toma el tiempo para hacer algo así, ¿no? Pues alguien que realmente no está en sus cabales, ¿no? O tiene una intención de expresar. Eso no es propiamente un arte, es un demonio, ¿no? Y está en la vía pública. Hoy podemos ver en muchos lados. La guerra espiritual no es una batalla del hombre contra el hombre, no es un conflicto visible,
digamos, ¿no? Es una batalla adentro y alrededor de nosotros. Alguien diga, adentro de mí y alrededor de mí. Adentro de mí y alrededor de mí. Es una batalla en el mundo del espíritu. Cuando digo espíritu, no estoy diciendo Espíritu Santo con E mayúscula, sino en el espíritu humano. Y los espíritus están involucrados, ¿no? Como te decía, ¿no? De repente vemos ciudades inundadas por grafitis, ¿no? Grafitis que no tienen nada que ver con el arte, sino ya tienen que ver con algo espiritual, ¿no? Como ese, ¿no? Ok, dice, ¿no? Euronimius, ¿no? Satán vive, o sea, ¿qué es eso, no? Hay espíritus incorpóreos o que entran dentro de una persona que le van a inspirar a hacer este tipo de cosas, ¿no? La definición de guerra espiritual es nuestro adversario, el diablo, ha organizado sus fuerzas. Cuando leemos en la información fabulosa, maravillosa, extraordinaria que Pablo nos da de la guerra espiritual, en el caso de Efesios capítulo 6, nos dice que hay una organización de fuerzas en esta batalla global. Por ejemplo, los gobernadores de las tinieblas son gobernantes asignados a cada nación y a cada territorio. Hay huestes espirituales de maldad, es otro nivel, ¿no? Que pueden atacar a cada hombre, a cada mujer y a cada niño incluso. ¿Alguien dirá que el diablo no se mete con los niños? ¿Por qué? Porque él vino a hurtar, matar y a destruir y a poner en esclavitud al ser humano. Por eso existen todas estas cosas y también el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, imagínate siendo amado del Señor, qué cosas, ¿no? De revelación, qué nivel de revelación tendría Juan, que dice en 1 de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A ver, repita conmigo, el mundo entero. El mundo entero. El mundo entero El son mundo entero todas las naciones, todas las comarcas, son todos todas los las lados, ¿verdad? naciones, todas las comarcas. Entonces, hermanos, Satanás y sus intenciones van a ser robar, hurtar, tomar lo que no le pertenece, matar, ¿m? Es decir, quitar la vida y destruir, ¿no? Esto está en Juan 10:10. Pero Dios trajo a la humanidad primero la ley para que el hombre evitara los pecados, ¿no? Y poder tener comunión con él. Pero bueno, pues por siglos Satanás ha dominado sobre la tierra a causa de la desobediencia de la humanidad. Anita, ¿qué nos puedes decir sobre la guerra espiritual? Sí, buenas noches, amados, buenas noches, profeta. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Ok. Bueno, la definición la tenemos muy clara en la palabra. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que son contra huéspedes, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, de los aires, sí. Es una lucha del reino del bien con el reino del mal. Ahora, para que nosotros hay 3 puntos que me gustaría compartir con ustedes. Uno es de que tenemos que tener bien claro que el reino de las tinieblas es real. El diablo es real, existe, es espíritu. Pero también tenemos que tener muy claro la autoridad
que Dios nos ha dado como hijos de Él. En el momento que le abrimos nuestro corazón, la autoridad que Dios nos da, las armas que Dios nos da. Y el tercer punto es que para hacer una guerra tenemos que ponernos la armadura de Dios que viene en Efesios. Tenemos que usar esa armadura porque para que podamos resistir todas las obras de las tinieblas. Aquí el problema no es, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino no es contra mi hijo, no es contra mi esposo, no es contra mi suegra, no es contra el vecino, sino que aquí ya es un problema espiritual, es de reino contra reino, de poder contra poder. Esto es lo que le puedo comentar. Muy bien. Y el pastor Roberto Cedillo, ¿cómo definiría la guerra espiritual en experiencia propia? ¿Hay guerra dentro de la iglesia, hermano? Claro, sí, hay guerra, siempre hay guerra dentro de la iglesia y siempre tenemos que pedirle a Dios el discernimiento para lograr entender de dónde viene la guerra, quién está creando la guerra, quién está creando ese conflicto dentro de la iglesia, ¿no? Y recordar que, bueno, nuestro adversario es el diablo y tenemos que preparar, decía Rafael, la estrategia para saber cómo echarlo fuera, ¿no? Cómo pelear en contra de él, porque él está organizado, ¿no? Él siempre está organizado y la palabra lo dice que él vino para matar, robar y destruir. Entonces, dentro de la iglesia siempre va a haber guerra, aunque no queramos. Yo he conocido a algunos siervos que predican en sus iglesias y dicen que Satanás no existe, solamente hablan de Jesús y mencionan que tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo y todos somos felices. Mas, sin en cambio, nosotros sabemos que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo recibimos en nuestra vida, desde ahí ya tenemos una guerra. Nos guste o no nos guste, porque muchos dicen, no quiero problemas, no quiero guerra, aún siendo siervos del Señor, y no lo pronuncian en su iglesia, no hablan de él, se lo brincan, ¿no? Entonces, pero en la iglesia siempre va a haber guerra, ¿no? De una u otra manera, el espíritu jezabélico, el espíritu de Absalón, siempre algo se va a infiltrar en la iglesia y tenemos que pedirle al Señor esas armas, ¿no? Y tener el discernimiento para poder enfrentar cada situación dentro de la iglesia. Profeta, eso es lo que yo le puedo decir en este momento. Gracias. Pues un hombre de experiencia no solo dentro, sino fuera de la iglesia. Ahora, el hombre, cuando hace el pecado, nos volvemos esclavos del pecado. Y te decía, huestes espirituales van a atacar, van a entrampar a cada hombre, mujer y niño para ponerlo en esclavitud, pero dale la gloria a Dios porque tenemos un Salvador, un maravilloso, precioso, poderosísimo Salvador. Y por eso vino Jesús. Él vino a traer libertad, dijo, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Vino a traer gozo. Gozaos y alegraos. Cuando por mi causa os vituperen, les persigan, digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Alegría, claro, Él es fuente de gozo y de alegría y de vida en abundancia, no de escasez. Él da una vida abundante, es capaz de levantarte cuando estás convaleciente, enfermo, porque Él es el sanador, Él es el libertador. Por eso Juan 10:10 es un versículo muy revelador, donde pone el contraste, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el momento que entregas tu vida a Jesucristo, la vida es abundante. Abundante. Ahora algunos dicen, la abundancia, la doctrina de la prosperidad. No, nunca dice prosperidad para que tengan vida en prosperidad, no, dicen abundancia. Abundancia quiere decir abundante en experiencias, en circunstancias, una vida intensa, una vida verdaderamente vívida, maravillosa, gloriosa que Dios nos da en toda la abundancia de cosas que pueda haber, ¿no? Jesucristo es nuestro Redentor.
nuestro libertador, nuestro salvador. Este es un príncipe de paz, pero a la vez un poderoso guerrero. ¿Mm? Yo no entiendo por qué algunas personas dicen que Satanás no existe. ¿Sabes por qué? Pues porque no conocen a Dios, ¿no? La persona que conoce a Dios sabe que Dios tiene un enemigo y que esclaviza a las personas. Jesucristo es este poderoso guerrero que se hizo carne, el verbo de Dios, y habitó entre nosotros. Eso es maravilloso. Hace poco más de 2000 años, Amén, el amén. Señor vino personalmente. ¿Y sabes a qué vino? Algunos dicen, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, esa es una de las cosas que vino a hacer. Pero hay otra tan importante como esa. Vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué te parece? Creo que aquí hacemos Amén, una amén. pausa. Mi querida Ale, por favor. Sí, gracias. Bueno, estamos grabando. La guerra espiritual es un combate en distintas dimensiones, ¿no? Es uno de los temas muy, muy importantes. Qué bueno que está nuestro hermano Roberto Cedillo para auxiliar, como siempre, muy oportuno. Miren, la guerra espiritual es multidimensional. ¿Qué quiere decir multidimensional? Que hay diversas dimensiones. Y lo vamos a dividir como está ahí en la diapositiva, 1, 2 y 3, puntos, 1, 2 y 3 puntos. Primero, es una batalla social entre el creyente y el mundo, ¿sí? Entre el creyente y el mundo. Por ejemplo, dice Juan 15, 18, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí a ustedes del mundo, por eso el mundo los aborrece, ¿no? Entonces, muchas veces por eso te dicen, ya te volviste aleluya, y quién es tu Cristo, ya dejaste la religión que te enseñaron tus padres y empieza una batalla, ¿no? Y más cuando también te invitan, oye, que la fiesta y que vamos a bailar y tú dices, no, porque pues, tu religión te lo prohíbe. No, no, mi religión no me prohíbe nada, ¿no? Sencillamente no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y empieza a haber esa batalla entre el creyente y el mundo, ¿no? Oye, ¿por qué no te has hecho un tatuaje? ¿Por qué no te echas una copita? Échate un toque de mota y cosas de estas que muchas veces suceden, ¿no? Oye, ¿cómo? ¿A poco nada más tienes sexo con tu mujer? ¿No? Y ¿a poco? En fin, todo ese tipo de cosas del mundo. Es una batalla social, real. La enfrentamos día a día con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de la escuela. Ahora, ¿estamos de acuerdo? 2, es una batalla personal, no nada más social, sino personal hacia adentro de ti, entre la carne y el espíritu. Uno de los temas que está en tu libro es precisamente las obras de la carne. Es una lucha entre, por ejemplo, las obras de la carne, pleitos, iras, disensiones, contiendas, borracheras, orgías, y bueno, pues es una batalla personal. Y otra, el espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Entonces, es una batalla personal, tuya de ti, entre ti mismo, ¿verdad? Es como si tuvieras ahí adentro una pelea interna. Y tercero, es una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Ya vimos que sí, hay espíritus territoriales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas,
etc., etc. El ángel de Jehová es un recurso que Dios nos ha puesto y está en la palabra. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí vemos a un hombre que está con su Biblia, está leyéndola, y alrededor de él un círculo de ángeles. Esto creo que acontece en este momento y cada vez que estés estudiando la guerra espiritual del príncipe de paz aquí con nosotros, no temas. Alrededor de ti hay un círculo de ángeles divinos, santos, justos, escogidos de Dios para defenderte de cualquier ataque del diablo y puedas tener una buena comprensión de este estudio. Es Amén. parte de mi oración por ustedes. Pastor Roberto, ¿qué nos comentas de esta parte de cuando los creyentes empiezan a tener alguna persecución? ¿Quién de nosotros no ha sufrido persecución? Señalamientos, burlas. ¿No te han dicho, Roberto, como pastor, oiga, pastor, desde que me convertí en cristiano, ahora todo me va mal? Te dicen, ¿no? Sí, ¿Por es qué real. será, Roberto? Es real. Hay gente que se acerca a uno y generalmente nos dice, ¿no? Cuando no era cristiano me iba mejor que ahora que soy cristiano, era más bendecido. Eso es algo real que sucede a menudo con muchos hermanos, ¿no? Pero bueno, lo que ellos tienen que entender es que cuando nosotros entramos a una guerra. Y esa guerra se trata de que el Señor comienza a limpiarnos, comienza a depurarnos, comienza a podarnos, comienza a sacar precisamente las obras de la carne, ¿no? ¿Para qué? Para que entren los frutos del Espíritu. Entonces, la intención del Señor es esa, provocar una guerra dentro de nosotros, ¿no? Y es una guerra en la cual batallamos. Se decía ahorita, ¿no? Lo de la batalla social entre el creyente y el mundo. Y yo en mi experiencia, una de las primeras batallas que tuve, y creo que la mayoría tenemos esa batalla, es que cuando nos convertimos a Cristo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, una de las primeras batallas que nosotros tenemos es con la familia, ¿no? Si la esposa no es convertida, la esposa empezamos a tener problemas con ella, si somos solteros con los papás. Entonces, generalmente el primer problema que sucede en la parte social cuando nos convertimos a Cristo es con la familia, ¿no? Y es una batalla, es una guerra, hasta que Dios va poniendo las cosas en orden y comienza a trabajar con nosotros para hacer testimonio, a derribar las obras de la carne para que haya un cambio entre las obras, los frutos del Espíritu, y entonces la familia que nos critica, que nos ataca, comience a mirar que está habiendo cambios en nosotros, cambios positivos, cambios verdaderos, y entonces la familia comience a tener el deseo, bueno, ¿cómo le estás haciendo, no? Como aquel que bebe, pues, ¿qué estás tomando para que dejaras de beber, no? Entonces, una de las primeras guerras que tenemos cuando nos vamos a Cristo es esa, ¿no? Con la familia, profeta. Eso es lo que yo le puedo comentar. Bueno, muchas gracias, siempre muy oportuno. Pero también es una batalla personal entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Vemos ahí una pareja, pues, obviamente son cristianos, están orando. Yo les aconsejaría a las parejas cristianas que oren más seguido juntos. Oren juntos, dense un tiempo para orar juntos. Es bueno orar cada quien por su lado, claro, pero orar juntos es algo muy importante para ganar las batallas de la vida. Amén. Sí. Por eso en Gálatas el apóstol Pablo decía, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, después nos da Pablo una lista impresionante de 19 obras de la carne y luego de 9 frutos del espíritu, ¿no? Esto quiere decir que la carne tiene muchos recovecos. La palabra
carne en la Biblia es sarx. S-A-R-X, sarx. Es una palabra griega. Pero los que son de Cristo han crucificado la sarx con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. Entonces, ¿cuántos saben que una crucifixión duele? ¿Dolerá una crucifixión? Pues sí. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos da el dominio propio y nos permite, ¿verdad? Triunfar si estamos con el Señor. Ahora, el 3 punto es una batalla supernatural o sobrenatural, como quieras llamarle, entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. ¿Existen estos? Sí, claro. Pueden estar arriba de los volcanes, en los ríos, en las ciudades. Donde hay seres humanos, ahí están, ¿verdad? Es terrible, vean, a mí me ilustra mucho eso, ¿no? Que estamos viendo en la pantalla, ¿no? ¿Qué nos diría el pastor Rafael, sobre estos espíritus territoriales, esta batalla, ¿no? ¿Por qué nos pidió el apóstol, pónganse la armadura, ¿no? Buenas noches. Mire, profeta, yo he estado enseñando a donde salgo las siguientes cosas. Todas las personas, y más mis hermanos los cristianos, piensan que solamente con confesar el pecado A ya ver, están limpios. discúlpame que te interrumpa. Cuando el pastor dice dónde salgo, el pastor hace viajes al norte de la República, al sureste, y él es una persona que va cambiando luego en su ministerio de territorios. Y quiero aquí aprovechar para decirles a los pastores o a los que tienen iglesias, ustedes pueden invitar a cualquiera de estos 3 maestros. Realmente puedo garantizarles la bendición a sus congregaciones. Usted le puede llamar y decir, Roberto, pastor, ¿me puede acompañar? O Rafa, ¿me puede acompañar? O hermana Ana, ¿usted me puede dar un seminario? O a mí también. Pero disculpa que te interrumpí. Decía, Rafael viaja a diversas partes de donde salgo. Adelante, Rafa, adelante. Independientemente de meterte en nuevas dimensiones, recordemos que los espíritus territoriales son circulares, sus territorios son circulares, ellos no pueden pasarse de un territorio a otro, tienen estrictamente prohibido, ellos sí, en su cadena de mando no se traspasan las autoridades, como muchas veces lo hacemos nuestros hermanos, los cristianos, nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo les quería comentar en este punto es que el error de muchos de nosotros es que confesamos solamente los pecados. Pero ahorita daba la lista de las obras de la carne, el profeta Javier Hermoso, de Gálatas. También está en Timoteo y también está en Romanos una lista. Y las obras de la carne, acaba de leer el versículo, ¿no? Muchas veces no le entendemos a los versículos. Las obras de la carne es una lucha personal que nosotros tenemos que crucificar, nosotros entregamos a Dios, ¿no? Nosotros mismos decimos, mira, yo soy esto y ya no lo quiero, yo soy, me gustan los pleitos, me gustan las contiendas, me gustan las divisiones, pero no se lo puedo decir a nadie porque me avergüenzo, porque ya soy un cristiano convertido, bautizado, pero todavía hay esto dentro de mí. Y decía por ahí un hermano, cuando van a administrar liberación, si la persona no confiesa pecados, no crucifica la carne, y lo hace delante de Dios, va a ser avergonzado porque los demonios conocen, los demonios cooperan dentro de las personas y los exhiben públicamente. Entonces, en lugar de ser de bendición, pues vamos a salir avergonzados. Y no es que salgamos nosotros avergonzados, el que sale avergonzado es Dios, ¿no? Si ustedes supieran cuántas veces a mí los demonios me han dicho,
Disculpen la palabra, pero está en Gálatas. Me han dicho, eres un estúpido porque no tienes conocimiento de todas las cosas y todo el poder que Dios les ha entregado. Y definitivamente, precisamente por eso, yo sigo estudiando, precisamente para no avergonzar al Padre. Ellos van y nos acusan delante de Dios. Y de nada sirve que tú uses la armadura si tú todavía por dentro no estás santificado, si tú todavía por dentro no has crucificado la carne, ¿sí? Si tú por dentro no has confesado el pecado. Dice la carta de Juan 1:9, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y más abajito dice, aquel que diga que ya no tiene pecado, el tal es mentiroso. Entonces muchas veces nosotros en esa parte ya nos mentimos, ¿no? Decimos, no, pues yo ya soy cristiano, ya no peco. No, escudriñate bien para que tú puedas, después de haber confesado, después de haber crucificado, definitivamente te pongas la armadura de Dios y salgas a pelear y representes, ¿no? Los espíritus te temen, porque el que está dentro de ti es mayor que el que está afuera. Pero si tú vas, yo le digo a la gente lo siguiente, si tú quieres representar a Jesús como un embajador encadenado del reino, porque así dice Efesios 6, dice, si tú lo quieres representar, tú no te pones la armadura, es como si vieran salir a un policía en calzoncillos a la calle. ¿Qué provoca? Risa. Lo mismo provocan muchas veces los cristianos que no tienen entendimiento y quieren pelear una batalla sin entendimiento, sin estrategia, sin haber estado limpios, sin ponerse la armadura. Lo único que le provocan a los espíritus es risa. Y no se van, y ellos oran y levantan. Yo les hago burla muchas veces a mis hermanos, de eso debo de confesarlo, ¿no? Agarran, cuando van a orar por alguien, primero ponen su mano en la persona y levantan su mano como si fuera una antenita. A ver, creo que así va a pasar el poder de Dios. No, no es así, es autoridad. No es por poner tu mano y levantarla, eso no es así, es por la autoridad que Dios te ha dado. Y muchos lo hacen así, si no, pónganlos a prueba y verán. Eso es lo que yo le puedo compartir, profeta. Muy bien, me gustó mucho Profeta esa Javier. ilustración de un Profeta Javier, yo quisiera dar un punto de vista. Un momento. Decía que me gustó mucho la ilustración de un policía, ¿no? Que el uniforme le da autoridad, pero si sale sin sus pantalones va a causar risa, ¿no? Ok, gracias. Adelante, Roberto. Sí, profeta, es correcto lo que estaba diciendo Pastor Rafa, es muy cierto, el confesar, pero hay algo también que tenemos que tomar en cuenta, y él siempre lo ha trabajado, ¿no? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 al 4, dice, antes bien, renunciaos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de confesar, tenemos que renunciar a lo oculto y lo vergonzoso, porque si no, no podemos tener esa autoridad de parte de Dios, ¿no? Para que haya la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ahí viene, cega el entendimiento, ¿no? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz no les resplandezca del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Entonces necesitamos también renunciar a todo lo oculto y lo vergonzoso para que conozcamos la verdad, profeta. Ese es mi Muy punto bien. de vista. ¿No? Un excelente comentario, y te comentaré, Roberto, que uno de los dardos de fuego que a mí me pegan mucho y tengo que renunciar, y lo renuncio constantemente, te voy a decir, Roberto, es mi orgullo, ¿no? Muchas veces mi propio orgullo me hace sentir, es que ya escribí un libro, es que he hecho esto, he hecho el otro, de las obras que hacemos, y realmente a base de renunciar y de los golpes de la vida, tengo que venir con el Señor y decirle, gracias por tu gracia. Es tu gracia divina, es tu favor, tu misericordia lo que me sostiene. Es bueno renunciar, y no me da pena ocultarlo, digo, lo tengo que decir,
porque pues Cierto. de esta manera el Señor va a llevar siempre toda la gloria en nuestras vidas, Amén. ¿verdad? ¿Quién de nosotros Profeta, ha padecido hasta la sangre? profeta, Decía Pablo. Adelante, Rafael. solamente un comentario más. Es cierto lo que dice Roberto, pero yo no me quiero extender mucho por el tiempo y quisiera que la gente participara. Pero le voy a decir algo que está escrito en la Biblia. El nombre del orgullo en el cielo era centella. Por eso cuando los 70 regresan con Jesús, dice, yo vi caer a Satanás como un rayo, como una centella. Por eso para nosotros está prohibido utilizar cualquier elemento que tenga un rayo cayendo. Ese es mi comentario, profeta. Entonces esos que se tatuaron un rayito como los tiempos de Hitler, o luego traen hasta arete de rayito, ¿verdad? Aguas. Así es. Vamos a ver adelante la simbología satánica. Vamos a estar viendo. Muchas gracias. Miren, pasa una cosa, no hay campo neutro. En la guerra espiritual, amados del Señor que me están oyendo, no hay un campo neutro. O sea, aquí es una realidad, y así como está el hombre sentado ahí en su banquita del parque, y de un lado está un pingo, un diablillo, y ahí un angelito, y que le está diciendo por un consejo por un lado, otro consejo por el otro, hazlo, no lo hagas, ¿no? Muchas personas piensan que si me mantengo neutro, pues no va a pasar nada, o sea, no me meto. Y incluso nos decía el pastor Roberto, que él ha escuchado de pastores, y yo también, que tienen esa ideología, ¿no? No te metas con el diablo, ¿verdad? Piensan equivocadamente que evitando el diablo, éste los dejará en paz. Esa es una de las graves mentiras del diablo, que es mentiroso. Él no va a dejar en paz a nadie. Es enemigo de la humanidad y enemigo de los hijos de Dios. Así es. Entonces, el hecho de que tú digas, no, no voy a tocar el avispero para que no me piquen las avispas, no, 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 eso es un gran engaño. De hecho, una de las armas de Satanás es hacerles creer que él no existe, ¿verdad? Anita nos comentó algo de esto, Anita Falcón, que mucha gente, ella decía enfáticamente, es que el diablo existe, y no hay campo neutro, ¿no? Sí. Los no creyentes, los que no creen, digamos, los que dicen, yo soy ateo, yo soy testigo de Jehová, yo no creo esas falacias, o yo soy, en mi iglesia mormona me han enseñado esto, yo soy y ponen muchas veces yo soy católico. Y miren, el hecho de que no eres creyente en Jesús, pues están bajo el yugo del mal, y han sido llevados prisioneros por las fuerzas del enemigo, ¿no? Son víctimas de la guerra, son presos, están cautivos por el diablo, y por la vida de pecado que llevan, están en peligro de ser condenados eternamente, ¿no? Varias veces yo he visto a hombres totalmente como parias, como indigentes, ¿no? He visto, una vez vi una mujer afuera de un área gubernamental, tirada, totalmente perdida, ¿no? Y nos hace pensar, cuando vemos a estas personas, esta es la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo puede el hombre llegar a esa bajeza? No, a no tener nada de autoestima. ¿Cómo fue posible? Porque Satanás obró en un alma. No hay campo neutro, no existe un campo neutro. Ante Dios, solo hay salvos o condenados. Así es. Ante Dios solo hay justos Son injustos. o pecadores. Ujú. Ante Dios solamente hay santos o impíos. Ante Dios solamente hay sabios o necios. Ante Dios solamente hay fríos
o calientes. Así que no hay un campo neutral, no hay campos neutros, no hay treguas. Quiero que entiendan esto, mis queridos y amados hermanos y alumnos. No hay treguas, solamente hay batallas y victorias. Para el creyente esforzado y valiente que va con Cristo como Señor y Salvador, llevando una estrategia, hay victorias. Bueno, terminamos con un comentario de Anita Falcón, esta clase. Adelante, Anita, ¿nos puedes dar una opinión, por favor? No se oye. Me gustaría que pusieras tu sonido y nos dijeras eso del campo neutro. ¿Qué te parece? Sí, de acuerdo a la palabra, no hay campo neutro. O eres frío o eres caliente. Dios vomita a los tibios, ¿sí? Y pasa lo mismo aquí con lo de la guerra espiritual. Aquí no hay misericordia de Satanás. No hay, ay, te espero, no hay tregua, no hay nada. Y es muy, muy triste ver a mucha gente perdida que están viviendo bajo esclavitud, están viviendo bajo el espíritu de rechazo, el espíritu de miedo, el espíritu de ansiedad. Digo, son muchos. Yo podría sacar una lista grande, amargura, se pueden sacar muchas cosas. Hay otros que estamos, que como decía usted hace un momento, hay personas que están en la calle y usted dice, pues, ¿qué hace? ¿Esta es la imagen de Dios? Pues no, pero son personas que, pues, que no tuvieron la posibilidad de conocer la palabra de Dios o no hubo quien les enseñara. Y yo creo que este curso que estamos tomando es oro molido, es algo valioso que de verdad, si no lo aprovechamos, pues estamos perdiendo una riqueza, porque aquí en este curso nos están dando las armas para poder enfrentar cada batalla y tener una victoria en Cristo Jesús. Yo los invito, amados, a que oremos, a que ayunemos. Y si tenemos dudas también hay que preguntar, digo, porque todos tenemos dudas, hasta yo tengo dudas. Entonces todos tenemos a veces nuestras dudas y quiero compartir con ustedes que seamos amigables, que con toda la confianza, no entiendo esto, pues déjame investigarlo, ¿no? Y así, pero aquí tenemos un gran maestro, el profeta hermoso, los pastores y pues en lo que yo también les puedo ayudar también, ahí estamos. ¿Sí? Pero Gracias, Anita. Gracias. A Dios sea la gloria. Bueno, vamos a suspender esta clase. Bueno, la grabación, por favor. Ale. Sí, claro. ¿Le cuento? Sí. Gracias. Bueno, continuamos con el tema. Ya vimos la definición de la guerra espiritual. Luego vimos el tema que es un combate en distintas direcciones. Ahora, hay una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la guerra espiritual? Bueno, vamos a hacer un comentario. Salvados. Salvación significa que somos liberados del pecado, que no seremos echados en la prisión que merece el deudor pecador. El día de ayer vimos que el acta de los decretos que nos era contraria fue anulada a precio de dolor, de sangre, de tortura en una cruz. El Señor Jesús anuló el acta de los decretos, ¿no? Y esto nos hace salvados. Salvación es decir que no vamos a ser echados
en el infierno eterno. Aleluya, gloria a Dios. Me regocijo y adoro a mi Señor, bendito sea Jesucristo, Amén, porque la amén. salvación fue comprada por el Señor Jesús con su preciosa sangre, con su obediencia perfecta. Y Él ha enviado a todo creyente, y ahí entras tú, hermana y hermano que me oyes. Él ha enviado a todo creyente a anunciar esta noticia de libertad, esta noticia de vida. Esa es la finalidad de la guerra espiritual. Anunciar el reino de Dios, la libertad y la vida. Hay un pasaje ahí en el libro de Hechos 16:31. Si lo puedes ver, el libro de Hechos 16. Pablo y Silas son dos obreros del Señor. Ellos fueron presos en lo más profundo del cepo, fueron apresados y Dios interviene y manda un terremoto. ¿Cuántos saben que Dios es capaz de mandar un terremoto para liberar a sus siervos de tal manera que anuncien el evangelio? Bueno, el carcelero que estaba ahí en esa ciudad de Filipos se iba a inmolar, a autosuicidar, y Pablo le dice, no lo hagas, y le dice, señores, entonces, ¿qué puedo hacer? Si hay una ley romana que dice que voy a pagar con mi propia vida la fuga de un preso, y se acaban de ir muchos. ¿Y qué le dice Pablo? Una palabra de fe contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre lo creyó y más adelante vemos en el pasaje que fue bautizado en agua. Entonces vamos a ver esta gráfica, como la pueden ustedes ver. La oración de guerra, la preparación de una estrategia nos va a llevar al evangelismo. Ahí está la flecha azul en evangelismo. Está antecedida por la oración de guerra que está luchando ahí contra dragones, la muerte, los vampiros, serpientes, arañas, cárceles, sordos, ¿no? Y la oración. Ahora, no estoy diciendo una oración común, ¿no? Hay una oración definitoria de guerra. Si puedes ver ya los anexos de tus libros, pues te invito a leerlos. De allí, la finalidad es el evangelismo. Porque hacer que la gente sea evangelizada y acepte, como usted y yo alguna vez aceptamos. Yo fui un renuente de primera, ¿eh? Cuando me presentaron el evangelio, yo era bien renuente. Hasta que el Señor trató conmigo. Pero trató, bendito sea. Y eso trae salvación, trae libertad, trae bendiciones. La finalidad no es un fin en sí misma, sino es un medio por el cual la iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización. Se nos ocurrió poner en este curso esa gráfica, ¿verdad? Donde es una foto real, ¿no? Donde va un ídolo de escultura de yeso siendo paseado en medio de las calles, y la gente pues está atrás de ese ídolo reverenciándolo, ¿verdad? Van ahí los encapuchados y esta gente no conoce el evangelio, está el evangelio, está aún encubierto. ¿Qué es encubierto? Pues como esas capuchas que traen, ¿no? Está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales, dice la Escritura, el Dios de este siglo, y Dios con D minúscula, el Dios, ¿quién es el Dios de este siglo? Ya vimos que la lucha es social también. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay personas que tienen
ciego el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso hay que tener una estrategia previa al evangelismo. Yo no sé cómo estés llevando el evangelismo. Yo he pastoreado casi 40 años, me faltaron unos cuantos meses, 2 o 3 meses para cumplir 40 años como pastor. Y siempre usé varios métodos de evangelismo. Yo no sé cuál tengas, pero hay que hacerlo. Sea personal, sea por folleto, sea con tu equipo de evangelismo, pero eso sí, también teniendo una estrategia de oración de guerra. Luego viene el evangelismo y la liberación, la sanidad. La finalidad de la guerra espiritual. En la siguiente diapositiva, te invito a que le tomes una foto, la escribas o lo que sea, porque ahí está la revelación de cuál es la finalidad de la guerra espiritual. ¿Vale? Ahí te va. 1, 2, 3. Un guerrero espiritual va a tener como objetivo dejar vacío el infierno y llenar el cielo de almas. Gloria a Dios. Amén. Esa es la finalidad de la guerra espiritual. La evangelización, el evangelismo, el dar a conocer a Cristo. Esa es la finalidad. El objetivo espiritual de la guerra no es destruir a Satanás o a los principados, porque alguien dirá, ah, no, es que el diablo es malo y nosotros somos buenos, por eso estamos peleando. No, 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 error. La motivación no debe ser el odio a Satanás, aunque es odioso, el Señor lo reprenda, sino la motivación va a ser el amor a las almas, el amor a las vidas para que no se pierdan. Yo una vez tuve una visión del amor de Dios, del fuego de Dios. Ahí está una foto cuando estoy en Jerusalén, ahí en el muro, y le llaman el muro de los lamentos, pero no es de los lamentos, es el muro del templo de Salomón. Y estando allí, el Señor me puso una revelación tan enorme, me dio una visión de lo que es el fuego espiritual. Entonces, yo quiero que sepas esto. Un guerrero espiritual va a tener como objetivo dejar vacío el infierno y llenar el cielo de las almas. Jesús vino a eso. Jesús preparó primero a 12 discípulos. Empecé a ver, aquí hago un comentario, quizá a algunos no les guste, pero bueno, empecé a ver una serie que se llama Los Escogidos o Los Elegidos, The Chosen, en Netflix. Alguien me la recomendó y dije, bueno, pues voy a ver. Y me gusta el lado humano de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Es una serie que está actualmente en Netflix. Se las invito a ver si quieres. Creo que es buena. Es rescatar a aquellos que están bajo el dominio. Hay que romper maldiciones, hay que romper ataduras, hay que quitarle al diablo a sus presos. Entonces la motivación no debe ser el odio porque el diablo es malo y nosotros, bueno, no. El amor a las almas. Jesús vino por amor, de tal manera amó Dios al mundo. En ese de tal manera, en esa frasecita de tal manera, dice mucho. ¿Sí? Y
el Señor le dijo al profeta, a Jeremías, mira que te he puesto este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. 4 cosas tremendas. A mí me gusta mucho cuando entendí que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Esto se lo había dicho al profeta también. Y luego le dice, para edificar y para plantar. 2 cosas importantes. Entonces, el profeta, el evangelista, el pastor, el apóstol, el maestro, cualquiera que sea tu ministerio, tu servicio en la congregación donde estás, amada hermano, debe luchar por vaciar el infierno y llenar el cielo, amando a los perdidos. Amén. Y llevarlos al camino de la salvación, porque la salvación es eterna y la condenación es eterna. Por eso es una guerra espiritual, es una batalla hostil donde las almas están en juego. El segundo mandamiento, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes ser una persona que digas, bueno, yo ya estoy salvo, y a los demás que se los lleve el diablo. Al fin yo ya estoy salvo, ya acepté a Cristo. ¿Verdad que no? No sería justo. Nuestra lucha se basa en el amor de las almas perdidas. Porque nosotros un día fuimos esclavos. Yo fui esclavo. Sexo, alcohol, drogas, fiesta, relajo, desobediencia a los padres. Yo era un esclavo. Pero vino Jesús. Y ahora somos libres. Hoy puedo decir soy libre, pero sigo en guerra. Hoy puedo decir soy más que vencedor, pero sigo en guerra. Por medio de aquel que nos amó. El que nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se llama Jesús. Amén. Amén. El motivo de la guerra es el amor a las almas. Quitarles maldiciones, ataduras, hablarles de ese amor. Es decir, el motivo de la guerra está centrado en la liberación de las personas y no está centrado en el diablo. No le des más importancia al diablo de la que merece, y es un enemigo vencido por Jesucristo. Pero al igual que el pueblo de Israel, tenemos que conquistar la tierra. ¿Sí? Yo una vez yo no sé si me voy a explicar, pero una vez tuve una visión del infierno. Tuve un sueño que me dejó marcado, un sueño profético, Dios mío, me dejó marcado de por vida, te lo comento. Y encontré una ilustración muy parecida al sueño que tuve. Es algo así. Un lago de fuego terrible donde gritan las almas, donde se están atormentadas, y es como si el Señor me dijera, mira, de la que te salvaste, y muchos van en ese camino. Es más, tus parientes, yo no sé si incluso los hijos de algunos, quizá te duela que te diga que tus hijos o tus nietos, quizá te duela, es doloroso, pero es real. Por eso la guerra espiritual debe interpretarse que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres. Vida eterna, vida abundante. Lo más importante para Jesús era salvar al hombre desobediente. No era destruir al diablo. El diablo ya estaba condenado y será destruido en su momento. Bueno,
Es más, no va a ser destruido, va a ser atormentado. Hay un versículo en Isaías que dice, espanto serás y dejarás de ser, ¿no? Bueno, puede ser que llegue a ser destruido, pero antes va a ser atormentado por los siglos de los siglos, ¿no? Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Jesús dio todo. Él era un guerrero. Cada vez que él predicaba, decía la verdad con todo. Yo por eso lo admiro, yo por eso lo amo, ¿no? El motivo de la guerra son las almas, que cada creyente conozca a Dios y que la iglesia de Cristo establezca el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios, a ver, alguien diga allá en casa, el reino de Dios. El reino de Dios. Los pastores digan, no mi reinito. No, mi reinito. Reinito. El reino de Dios. El reino de Dios. Perdón si los ofendí, pero es la verdad. Así es. Así que el profeta, el evangelista, el pastor, el apóstol, el maestro, deben luchar por vaciar el infierno y llenar el cielo, Aleluya. amando a los perdidos. Así Amén. que, bueno, pues gracias por su atención, Profeta. ganadores de almas. Adelante. Profeta, antes de que termine la clase, yo quiero soltarle una palabra a todo el grupo, que una vez usted me soltó y yo hoy siento que va a ser para algunos de los que están en el grupo. Adelante. La palabra es la siguiente. Todos los que están preparándose hoy en este curso irán al infierno, así como Dios fue por ustedes al infierno. Y ustedes sacarán a mucha gente del infierno. Ustedes van a ser preparados, capacitados, porque así como Dios metió su mano para sacarlos, ustedes irán por ellos y los conducirán al camino del cielo, al camino de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso me lo profetizó hace muchos años, Javier Hermoso, 6, 7 años, y se ha cumplido al pie de la letra. Así es que hoy ustedes, prepárense, hermanos, porque van a ser capacitados para ir a sacudir el infierno, sacar esas almas y ser más que vencedores. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén, gracias. Amén. Hermanos, Amén. nos Amén. despedimos esta noche con Proverbios 11:30, que dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Sabio según Dios. Amén. El que gana almas es sabio, ¿verdad? Así que gracias porque el Señor te va a respaldar en todo lo que haces y nos vemos Amén, el amén. próximo lunes con la santificación del obrero de liberación. Vamos a dar Amén. pauta a unos 10 minutos de comentarios y suspendemos hoy la grabación. Muchas gracias. Alejandrita Russell. Voy. Perdón.